En primer lugar, me van a permitir que agradezca el tono y el planteamiento que ha hecho de esta proposición no de ley don Miguel Jorge Blanco. Lo digo porque, desgraciadamente, en otros lugares, cuestiones como estas se utilizan como arma arrojadiza y se juega a veces con el dolor de las víctimas para hacer política. Y creo que el sentir de la proposición no de ley y la exposición que ha hecho el diputado del Grupo Popular presentando esta proposición no de ley ha estado centrado exclusivamente en el dolor de las víctimas y en la no resolución a día de hoy de quién estaba detrás de ella. Por tanto, agradecer ese tono y de antemano planteamos que, por supuesto, desde Nueva Canarias vamos a apoyar esta proposición no de ley, aunque hemos presentado dos enmiendas que luego comentaré. Es una proposición no de ley, además, que quiere profundizar y visibilizar una realidad, que hay cientos de víctimas aún que no han resuelto su caso, que no se ha detenido a aquellas personas que estaban detrás de asesinatos o de circunstancias que cambiaron por completo la vida de muchas personas. Pero ha servido también para visibilizar algo que también planteaba el diputado del Grupo Popular, y es que una parte importante de la sociedad canaria, y yo creo que muchos de los que estábamos aquí, al menos quien les habla, no era consciente de que 9 de esas víctimas fueron canarias y de que 7 de ellas, a día de hoy, siguen sin resolverse. Colocamos este conflicto muy lejos de aquí, muchas veces pensando que solo estaba circunscrito al ámbito de Euskadi o en otros territorios, pero no fue así. Alcanzó a muchísima más gente en territorios distintos y, por supuesto, de orígenes distintos al vasco, también en aquella tierra. Por tanto, ha servido también para visibilizar y para dar a conocer una realidad que muchos desconocíamos. También es verdad que no me gustaría dejar la sensación de que no se estuviera haciendo nada, porque, como bien comentaba también el portavoz del Grupo Socialista, sería, primero, no creer en la justicia y no creer en una parte importante de algunos cuerpos de fuerza y seguridad del Estado que fueron especialmente castigados en esta situación. De hecho, no hace apenas poco más de un año, en 2017, se detenía en México a un miembro de ETA huido desde hacía muchísimos años y que se juzgaba en el pasado mes de julio. Hace apenas también unos pocos meses se detenía a otro miembro de ETA. Y esa debe ser la circunstancia. Aquellos, nos circunscribimos ahora al ámbito de la PNL, aquellos que atentaron contra la vida de otras personas no pueden tener descanso. Y en ese sentido sí quería dejar claro que no se ha parado. Pero está claro que el hecho de que se siga trabajando no implica de que la realidad es que esos cientos de víctimas a día de hoy no han visto reparado pues el crimen que se cometió con ellos. Y por tanto, es por lo que también nosotros respaldamos que se profundice en esas investigaciones. Pero todo ello no debe tampoco alejarnos de una realidad, y por eso presentamos estas dos enmiendas. Primero, que hemos asistido a algo que hace años pensábamos que era muy difícil o casi imposible. Por un lado, a la desaparición de ETA, el cese del uso de las armas y, finalmente, la disolución de esta organización. Y, sobre todo, la expresión de lo que esto significa, y es la normalización, en términos al menos de los que allí viven. Es probable que en algunos lugares del territorio vasco de Euskadi esta normalización aún siga siendo compleja, difícil, pero no tiene nada que ver con la que se vivía hace algunos años, donde al abrir la puerta mirabas debajo de un coche o mirabas a tu espalda. Estamos hablando de otra realidad y creo que debemos de felicitarnos por ello. Por eso nosotros planteamos dos puntos. El primero, que el Parlamento de Canarias expresa su satisfacción por el cese de la violencia armada de ETA y por la disolución de esta organización, que ha supuesto la victoria de los que entienden la vía pacífica, política y democrática como el único camino para defender cualquier idea u objetivo político en un sistema democrático. Y, en segundo lugar, el Parlamento de Canarias expresa su satisfacción por la normalización de la vida política en Euskadi y por los avances en la reconciliación de la sociedad vasca con el reconocimiento del daño causado y el arropamiento moral y cívico a las víctimas. Entendíamos que era necesario, porque no nombrarlo, en cierta medida, significa no dar todo el valor a la lucha que han hecho desde las organizaciones políticas, desde la sociedad civil en su conjunto y sobre todo para no reconocer, de alguna manera,
que las víctimas, de alguna forma, al final también han ganado. Gracias, señor Campo. Señor Jorge, si admite o no admite.